Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a ocupar más que todo de una charla que tiene que ver con la neuropatología de autopsias. Vamos a hacer dos fragmentos bien diferenciados. Un fragmento inicial que tiene que ver con eh, la técnica de autopsias, que es una autopsia, y la técnica neuropatológica de las autopsias, que por lo tanto se lo voy a dejar, lo voy a pasar rápidamente y lo voy a dejar como dato para que ustedes lo tengan. Inclusive yo muy probablemente pase los PDF de estas charlas, así que pasaremos rápidamente las diapositivas. Y un segundo punto que tiene que ver, ese segundo fragmento, con las causas por las cuales practicar una autopsia neuropatológica, que me parece por ahí un poquito más importante, y para el cual iremos desgranándolas un poco, pero tampoco va a ser muy explicativo. Vamos a ir nombrando cuáles son las causas y vamos a dar algunos ejemplos. Bueno, vamos a la charla. Repasamos un poco a qué llamamos autopsia o necropsia, que significa ver por sí mismo. Un mejor término para utilizar es examen post-mortem, y cuyos objetivos son la búsqueda de las causas de la muerte, el análisis de la enfermedad básica y de sus efectos, y las complicaciones en sus aspectos anatómicos y de las consecuencias de la intervención médica. Como dijimos antes, permite formular un diagnóstico final, dar una explicación de las observaciones clínicas dudosas, evaluar el tratamiento, y para el cirujano la autopsia proporciona información acerca de causas de muerte en el posoperatorio, del estado de lo realizado y de la presencia o no de complicaciones quirúrgicas. Bueno, respecto del valor de la autopsia, hay infinidades de papers publicados respecto de cuál es el valor antiguo y actual de la autopsia, así que no nos vamos a extender en esto. Simplemente, como dije, les voy a dejar, para muchas de estas cosas, les voy a dejar las diapositivas. Pero algunos ítems son muy importantes, como por ejemplo el que dice que estudios sistemáticos muestran que un 30% de los pacientes fallecidos y que llegan a autopsias no fueron diagnosticados correctamente en vida. En general estos valores han decaído un poco gracias al perfeccionamiento de los métodos de diagnóstico por imágenes, pero aún así hay trabajos en los cuales se pueden evaluar cuáles son las diferencias primarias y secundarias, o diferencias mayores y menores entre los diagnósticos establecidos clínicamente y los diagnósticos propios de la autopsia. Más allá de esto, los porcentajes que son importantes, que son 10 a 12%, que podría haber modificado la evolución de cambios, que podrían haber modificado la evolución en forma significativa. Vamos a hablar un poquito entonces de la autopsia neuropatológica. Al respecto, tomamos como bibliografía la técnica de autopsia neuropatológica, que es una técnica macroscópica de realización de autopsia y procedimiento de obtención de muestras, de un trabajo español. Y estas son las diapositivas que vamos a ir pasando, que son respecto de técnicas de autopsia neuropatológica. Simplemente vamos a decir que de acuerdo a la autopsia neuropatológica se puede clasificar en distintos tipos, de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a la extensión de la autopsia, de acuerdo al tipo de lesión en el sistema nervioso, de acuerdo a la etiología probable de la lesión, pero en todas ellas los objetivos deben ser conocidos antes de empezar la autopsia neuropatológica, ya que hay diferencias respecto de
la toma de muestra, de cómo se van a realizar los cortes, etcétera, respecto de debemos saber mínimamente qué estamos buscando para poder ir a encontrarlo, ir a su encuentro. También habría que conocer los antecedentes antes de fijar el cerebro, y si fuera posible hay que tomar muestras de tejido en fresco para microbiología, cultivos, estudios bioquímicos, moleculares, e inclusive muchas veces fijar en otros medios para microscopía electrónica. Respecto de la extracción del cerebro, y todas estas son las diapositivas que vamos a pasar rápidamente, y son las que les voy a ir dejando simplemente a modo de bibliografía, por si a alguno le interesa particularmente las técnicas macroscópicas de extracción del cerebro. Fíjense que están sobre todo dispuestas en orden a ver cómo hacer la resección. Así que estas son las que pasamos. Respecto a la extracción no solo del cerebro, sino de la médula espinal. Algunos hallazgos macroscópicos iniciales vamos a rever levemente también, digamos, en un momento, simplemente dentro de los hallazgos macroscópicos iniciales vamos a poder ver entre ellos el cerebro hematoso, es decir, un cerebro que parece aumentado de tamaño, está tenso, está húmedo, con una superficie brillante. En general estos datos son interesantes, a veces digamos que hay que evaluar en el cerebro antes de fijar, hay que evaluar una serie de elementos, entre ellos el polígono de Willis, la vasculatura, como muestra esta diapositiva, evaluar la existencia del polígono, la viabilidad, la presencia o no de placas ateromatosas a nivel del polígono de Willis. Como decíamos antes, el corte del cerebro va a estar definido sobre todo por lo que vayamos a buscar en él. Se pueden hacer así un corte longitudinal, dejando los dos hemisferios separados. Desde ese lugar uno puede ver las estructuras mediales de una forma más simplificada. Otra de las formas factibles, bueno, y luego cortar longitudinalmente los hemisferios. Otra de las formas factibles es hacer cortes en los cortes de Jacob, y es otra de las formas de encarar el corte del cerebro, y en general es la que más utilizamos nosotros. Una de las cosas que uno puede ver macroscópicamente a nivel, cuando está haciendo la extracción del cerebro, es la presencia o no de hernias cerebrales, que podrán ser hernias uncales, hernias centrales o hernias subfalciformes, como marca el gráfico. Algunos ejemplos de estas mismas hernias en un corte de cerebro, más que todo con la técnica de Jacob, y algunos ejemplos de las hernias que habíamos denominado recién. Por ejemplo, en este caso la compresión del nervio oculomotor por una hernia uncal, y algunos otros ejemplos. Hemorragias de Duret secundarias a tracción en los segmentos extramedulares de las arterias penetrantes y compresión de los segmentos intramedulares, las hemorragias a nivel del tronco cerebral. Se puede ver también infarto por compresión de la arteria cerebral posterior contra el borde del tentorio, extenso infarto con compresión de
corteza posterior y por lo tanto con la corteza visual primaria en riesgo. Algunos otros ejemplos de compromiso por las hernias y compresión del tentorio sobre el parénquima y sus efectos sobre la circulación vascular. Pero la charla de hoy está basada en esta noción de cuáles son las situaciones que aconsejan la autopsia neuropatológica. Y aquí vamos a hacer hincapié en el accidente cerebrovascular no traumático, el accidente cerebrovascular traumático, la epilepsia, la demencia, las enfermedades neurológicas o neuroquirúrgicas más coma, es decir, que hayan llevado al coma, y las infecciones. Estas serían las situaciones que aconsejan la autopsia neuropatológica. Vamos a ver algunos ejemplos de ellas. Y nos parece importante o interesante remarcar cuáles son las condiciones que podemos llegar a ver en estos ejemplos. Accidente cerebrovascular no traumático. Algunos parámetros. Si lo que se produjo es un accidente cerebrovascular no traumático, en la autopsia debemos además examinar todo el aparato cardiovascular. Si hay una hemorragia subaracnoidea, no hay que dejar la sala de autopsia sin conocer la causa. Es un parámetro establecido dentro de la neuropatología. Hay que saber evaluar los senos venosos y recordar que el 25% de los ACV se dan en sustancia blanca. Y considerar posibles simuladores de accidente cerebrovascular. La muerte súbita asociada a accidente cerebrovascular no traumático está asociada en general a isquemia parenquimatosa extensa, a hemorragia, que a su vez puede ser parenquimatosa o subaracnoidea, a oclusión vertebrovasilar con compromiso de zonas sensibles como la protuberancia o el tronco, a trauma, pero bueno, estamos en este caso hablando de entidades no traumáticas, hoy ya se ve asociado a arritmias cardíacas, a causas cardiovasculares puras. Vamos a hablar un poquito de los infartos, entonces. Vamos a ver que los infartos recientes pueden ser por trombosis, a través de patología vascular aterosclerótica, tromboembolismos, o embolias no trombóticas que pueden ser infecciosas o no infecciosas, como ser, por ejemplo, de médula ósea en pacientes politraumatizados. Algunos ejemplos tienen que ver con justamente la ateromatosis del tronco de la basilar, como para ir viendo cuáles son las patologías asociadas que se pueden ver a las alteraciones vasculares isquémicas. Hay que fíjense, en este caso, la clara ateromatosis del tronco vertebrovasilar, que pueden producir infartos lacunares a nivel del tronco cerebral, y recordar que cualquier pérdida de sustancia en esta zona es crítica, ya que a nivel de todo el tronco cerebral se ubican núcleos sin los cuales la prosecución de la vida del organismo es incompatible. ¿Cómo se ve microscópicamente los infartos? Bueno, los infartos lacunares se ven como una lesión quística remanente en general, muchas veces con un reborde de parénquima gliótico y con una cavidad deleteria en la cual se acumulan a veces algunos histiocitos espumosos. En este caso lo que vemos es un infarto cerebral agudo, resultado de una trombosis arterial o embolia. En este caso lo que vemos es un infarto específicamente en territorio de cerebral media, un infarto típico triangular con base externa y vértice interno. Y en la resonancia nuclear a veces se puede ver en el diagnóstico por imágenes, y por lo tanto ya tenemos un prediagnóstico hecho en el diagnóstico por imágenes. Se puede ver la presencia en este caso, de infartos subagudos en ganglios basales derechos,
y también cerca de la línea entre la sustancia gris y la sustancia blanca en la región parietal posterior. Algunos ejemplos de infartos cerebrales que, si bien son isquémicos, se pueden ver macroscópicamente como hemorrágicos simplemente por la hemorragia que se produce a partir de la ruptura de la pared vascular. Infartos cerebrales por embolias. Y la imagen macroscópica de la trombosis de la arteria carótida interna, que va a producir todo un fenómeno isquémico distal a la trombosis. Dijimos algunos ejemplos de la histopatología. Los infartos van a ser agudos. En los agudos se verán necrosis con palidez de sustancia blanca y gris, subagudos, en los cuales ya se hacen presentes los histocitos espumosos que van a fagocitar la mielina, y crónicos o secuela de infarto, que en general están constituidos por quistes con reborde gliótico y de hemosiderina. Fíjense, un infarto reciente, lo que se va a ver es un área transicional, ¿sí? Y áreas pálidas, en las cuales se ven efectos de la isquemia. En los subagudos ya vamos a tener dos sectores. Fíjense que acá tenemos dos sectores bien diferenciados. Un sector que va a perder finalmente su estructura, que está siendo reemplazado por histocitos espumosos que fagocitan la mielina, y otro sector en la cual ya empieza a haber astrocitos que aumentan su citoplasma, ¿sí? Y que se están convirtiendo en astrocitos reactivos, glióticos, que aumentan su citoplasma e inclusive expanden ciertas prolongaciones para formar una pared quística glial reactiva. Fíjense, esto es una secuela de un gran infarto que provocó gran pérdida de sustancia. Y acá vemos necrosis licuefactiva que va a producir finalmente un quiste. Hay que recordar que la necrosis isquémica en el sistema nervioso central, por el alto contenido de lípidos de la mielina, produce una necrosis de licuefacción, no una necrosis como produce en otros lugares del organismo, en el cual la cantidad de proteínas presentes produce una imagen fantasma sin pérdida licuefactiva de la lesión. Algunos ejemplos de hemorragias petequiales en la sustancia blanca, producto de una embolia grasa múltiple. Otro de los elementos que podemos ver dentro de las alteraciones vasculares en la neuropatología de autopsias es el hematoma intraparenquimatoso, y recordar que es frecuentemente hipertensivo, que se presenta con dolor agudo y pérdida de la conciencia, que su ubicación más común es en ganglios de la base, por ruptura de arterias lenticuloestriadas, que en general provoca hemiplegia contralateral a la lesión, y que se tratan las consecuencias, y muy rara vez con cirugía. Algunos ejemplos morfológicos a nivel de la tomografía, en la cual lo que vemos es esta expansión, en la cual se ve esta expansión sanguínea que compromete el sector de los ganglios basales en un paciente con antecedente de hipertensión arterial. Fíjense, una hemorragia de ganglios de la base con extensión intraventricular en pacientes con hipertensión arterial. Área de hemorragia en el lóbulo temporal derecho, pero en este caso como consecuencia de la ruptura de una malformación arteriovenosa. Ruptura de una malformación arteriovenosa con hemorragia intraparenquimatosa e inundación ventricular. Hay que acordarse que el hematoma intraparenquimatoso casi siempre es mortal cuando presenta inundación intraventricular, como mostramos recién en las fotos, ubicación en el tronco cerebral, cuando es bilateral, cuando es hemisférico, cuando la extensión es mayor al 40% del parénquima, o cuando compromete regiones sensibles como el hipotálamo.
Fíjense, en este caso damos un ejemplo en el diagnóstico por imágenes de cómo una hemorragia hipertensiva en el tálamo derecho se extiende rápidamente, rompe el parénquima, lo diseca y se extiende rápidamente hacia los ventrículos, provocando esa inundación ventricular, que es la que en general provoca un espasmo general del parénquima con isquemias eh, consecutiva y por lo tanto una falla cerebral completa con muerte cerebral y con muerte del paciente. Fíjense, hemorragias hipertensivas que comprometen ganglios de la base. Dentro de también los hematomas o las hemorragias no traumáticas podemos encontrar la ruptura de un aneurisma, que es la causa más común de hemorragia subaracnoidea, que provoca vasoespasmo y isquemia difusa, y cuya evolución, gráficamente, digamos, para decirlo de algún modo, o esquemáticamente, podríamos decir que un tercio muere en los primeros 7 días, otro tercio tiene recidiva y muerte en el primer mes, y otro tercio queda con secuelas severas. Digamos, en general, la evolución de las hemorragias subaracnoideas por ruptura de un aneurisma es bastante grave, y si sobrepasa los 6 meses de sobrevida, la estadística mejora un poco. Fíjense, acá lo que se puede ver es la ruptura del aneurisma del polígono de Willis, que causó toda esta hemorragia subaracnoidea. Algunos ejemplos: un polígono de Willis disecado en el cual se observan 3 aneurismas. Se ven múltiples aneurismas en cerca del 20 al 30% de los casos. En este caso, los aneurismas son clasificados como congénitos, en el sentido de que la lesión está presente desde el nacimiento en la pared arterial y que determinados factores favorecen la expansión de esa debilidad intrínseca de la pared arterial, su transformación en un aneurisma y probablemente también su ruptura. Un ejemplo de hemorragia subaracnoidea por un aneurisma roto. Dentro de las situaciones que decíamos que aconsejan la autopsia neuropatológica, entonces teníamos el accidente cerebrovascular no traumático, el accidente cerebrovascular traumático, y dentro de ellos vamos a tener el hematoma epidural, que es agudo, que se produce en general en niños y ancianos, que es por ruptura en general de la arteria meningia media, que se presenta luego de un traumatismo con pérdida de conocimiento, que es de resolución quirúrgica, y que en las imágenes o en la macroscopía van a mostrar un acúmulo de sangre extradural. Fíjense, un hematoma epidural es en general ese hematoma que se ubica entre la dura madre y el cráneo, y que por lo tanto es de resolución eminentemente quirúrgica. Cuando se evacúa, a veces deja esta especie de mancha de hematina, ¿sí? O hemosiderínica a nivel de la cara externa de la dura madre. Por ejemplo, acá directamente se lo puede ver el hematoma epidural directamente en la resección una vez sacada parte del cráneo, sin extraer todavía la dura madre. Luego tenemos el hematoma subdural, que puede ser traumático, que es lento, en general lo llamamos de subagudo o crónico, es en general por ruptura de un vaso venoso, por lo tanto el llenado de la cavidad se produce más lentamente. Se presenta con un déficit posterior, semanas o meses, a un episodio de trauma leve, es de resolución quirúrgica y en general vuelve a darse más frecuentemente en pacientes ancianos. Fíjense, un hematoma subdural, también llamado, a mí me llegó alguna vez como hematoma en empanada, ¿sí? Supongo que debe ser algún patólogo sudamericano que le debe haber dado ese nombre, pero bueno, básicamente lo que se ve es que tiene un área
convexa lineal y otro sector convexo, pero no tan lineal, sino un poco ondeado por la compresión que está haciendo sobre las circunvoluciones cerebrales. No se olviden que esto ya es subdural, o sea, por lo tanto, es un acúmulo de sangre que se da entre la dura madre y la aracnoides con compresión clara del parénquima cerebral. Algunos de estos hematomas subdurales, acá una vez, fíjense, una vez resecada la dura madre, se puede ver por debajo, ¿sí?, el acúmulo de sangre ya directamente comprimiendo el parénquima cerebral. Algunos, como decíamos recién, algunos hematomas subdurales pueden ser bilaterales, como por ejemplo en este caso, en el cual el paciente presenta tanto a nivel izquierdo como a nivel derecho, cuando se hace el repliegue de la dura madre, sendos hematomas. ¿Cuáles son otras de las situaciones que aconsejan la autopsia neuropatológica? Dijimos epilepsia. Bueno, la epilepsia puede darse por lesiones metabólicas, por lesiones genéticamente determinadas, por lesiones ocupantes de espacio que van a producir síntomas irritativos, dentro de las cuales veremos también lesiones tumorales de bajo grado, y veremos que son predominantemente corticales, y en el diagnóstico por imágenes suelen ser lesiones quísticas con nódulo mural o sólidos, que no refuerzan con el contraste y que no provocan edema. Entonces vamos a ver algunos ejemplos probablemente de estas lesiones, de las lesiones tumorales de bajo grado. Dentro de estos tumores, los más comunes que vamos a ver van a ser los tumores neuroepiteliales desembrioplásicos, los gangliogliomas y los santoastrocitomas pleomórficos, y dentro de las lesiones malformativas, la displasia cortical o las heterotopías neuronales, que van a provocar epilepsia, por lo menos dentro de las estadísticas más generales. Acordarse algunas características del santoastrocitoma pleomórfico, pero bueno, el santoastrocitoma pleomórfico lo explicamos también en en otra de las clases o de las charlas, así que en realidad simplemente recordar que algunas características clínicas, lugar de aparición más frecuente el lóbulo temporal, grupos de edad más típicos en niños y adultos jóvenes, con una supervivencia media a 5 años que se estima en torno a un 80%. Son tumores gliales, que, como dijimos, es el típico ejemplo de tumor quístico con nódulo mural que refuerza con el contraste, que no provoca demasiado edema, que produce, como dijimos, epilepsia, y que está constituido histológicamente por dos componentes, es una proliferación glial, pero como su nombre lo indica, que es santoastrocitoma pleomórfico, tiene dos elementos que lo distinguen más que dos componentes. Uno de los elementos es la xantomización de los astrocitos, ¿sí? Es decir, que algunos de los astrocitos que corresponden al tumor van a tener áreas que morfológicamente se van a ver como santomizadas, como si fueran espumosas y claras, y la otra característica que dijimos pleomórfico es que algunos de esos astrocitos también van a tener núcleos pleomórficos, como se puede ver en esta segunda foto. El ganglioglioma, que es otro tipo también de tumor presente dentro de los que provocan más comúnmente epilepsia, van a ser un tipo tumoral de neuronas ganglionares y de tejido glial astrocitario, asociado a convulsiones, como dijimos. De vuelta, son tumores de bajo crecimiento, de lento crecimiento y de bajo grado, que también van a ser predominantemente corticales, temporales y parietales. Macroscópicamente también suelen presentarse como quiste con nódulo mural en el diagnóstico por imágenes, y van a tener una expresión combinada de marcadores astrocitarios y marcadores gliales como GFAP, sinaptofisina, neurofilamento, y además van a tener una expresión de CD34, que es algo que es poco común como marcador glial o neuronal, digamos, es una expresión
bastante propia del tipo de tumor, del ganglioglioma, que aunque tienen buen pronóstico, pueden evolucionar a gangliogliomas anaplásicos y convertirse de tumores de grado 2 a grado 3. Algunos ejemplos típicos de ganglioglioma, corticales, un ejemplo cortical en este caso, y que en el cuadro histológico dijimos van a combinar neuronas atípicas, a veces binucleadas, ¿sí? O con núcleos irregulares, con una proliferación de fondo predominantemente glial. Como dijimos antes, un componente neuronal con neuronas atípicas, irregulares, binucleadas, con una marcación de neurofilamento que va a demostrar ese componente neuronal que habíamos dicho recién, con a veces inflamación perivascular, un infiltrado linfocitario perivascular que es bastante típico de tumores de bajo grado, y con una marcación en sectores de CD34, como dijimos antes, que es bastante típica para este tipo tumoral. El tumor neuroepitelial disembryoplásico, un tipo tumoral complejo descrito en el 1988, asociado a convulsiones, es un tumor de bajo grado y lento crecimiento. De vuelta será más común cortical en lóbulo temporal, parietal y en el hipocampo. Es macroscópicamente multinodular, no tanto ya un nódulo con quiste, un quiste con un nódulo, perdón, sino sobre todo multinodular, superficial, es de buen pronóstico, puede asociarse a gangliogliomas o a displasia cortical, e histológicamente puede ser simple o complejo, lo llamaremos simple cuando está constituido por el propio tumor, con un componente glioneuronal específico, y complejo cuando aparte de eso tiene áreas de un glioma de bajo grado asociado. Por ejemplo, en este caso vamos a ver un ejemplo de tumor neuroepitelial disembryoplásico predominantemente temporal. Así lo ven, refuerza con el contraste, homogéneo, pero fíjense que no provoca gran edema ni gran desviación de la línea media. Y acá vemos el componente glioneuronal específico que está constituido por cadenas de células oligodendrocito-like, llamadas, o sea, porque parecen oligodendrocitos, y entre esas cadenas de células se ven áreas mixoides o mucoides o pequeños quistes mucoides en los cuales flotan neuronas, en general neuronas piramidales, bastante bien visibles, que flotan en estos sectores. Fíjense acá las células oligodendrocito-like y acá flotando las neuronas. Obviamente, estas son explicaciones muy simples de cada uno de los tumores, porque cada uno de los tumores se verán mejor en la clase dedicada específicamente a determinados tipos tumorales. Acá simplemente mostramos un ejemplo de lo que puede producir, cuáles son las lesiones que pueden producir epilepsia y por lo tanto favorecen la realización de una autopsia neuropatológica. Cuando hablamos de heterotopías neuronales, hablamos inclusive hasta directamente de, fíjense, de la presencia de núcleos grises anómalos o núcleos grises subcorticales, heterotópicos, ¿sí? No solamente de neuronas aisladas, sino de verdaderas zonas de nódulos de sustancia gris por debajo de la corteza. Y inclusive vemos acá, por ejemplo, que algunos de ellos pueden tener también áreas calcificadas, ¿sí? A sectores subcorticales con verdaderos nódulos de sustancia gris, inclusive con focos de calcificación. Acá vemos cómo hay un nódulo de sustancia gris interpuesto en la sustancia blanca, y también el tema de la displasia cortical, en la cual vamos a encontrar sectores directamente también de alteraciones parenquimatosas de la corteza directamente, como se puede ver en esta lesión.
Y esas displasias corticales, fíjense, pueden provocar una alteración en la continuidad macroscópica de la corteza. Fíjense que acá viene la sustancia gris, desde este lado viene la sustancia gris macroscópicamente normal, y acá hay una clara alteración histológica, perdón, macroscópica de la corteza que se corresponde con este ejemplo, en el cual así se vería en el HIE, así se vería con proteína gliofibrilar ácida, con GFAP. Fíjense cómo se ve una alteración, un aumento en la disposición del neurofilamento, digamos, se ve una mayor densidad del neurofilamento que en la corteza normal. Un poco también, algo así, se ve como más grueso el espesor con el corte con enolasa neurona específica, y como también hay una alteración en la vimentina, como hay una especie de reacción alrededor de este sector de displasia cortical, una especie de reacción vimentina positivo alrededor de este foco de corteza. Dentro de otras situaciones que aconsejan la autopsia neuropatológica, diríamos que está la demencia, y vamos a decir que dentro de las demencias vamos a encontrar secundarias, que serán vasculares, metabólicas o tóxico-medicamentosas, y primarias como la enfermedad de Alzheimer, la demencia de Pick u otras demencias. Cada una de estas tendrá patrones específicos de diagnóstico, pero veremos algunos simplemente ejemplos en los cuales podemos ver el ejemplo, por ejemplo, algunos ejemplos de enfermedad de Alzheimer con atrofia generalizada, con la presencia de placas seniles, ¿sí?, que se pueden ver con tinciones de plata, para ver la presencia de estas placas seniles, o la presencia de amiloide, que podrá ser visto con tinción de rojo Congo o con fluorescencia, la presencia de ovillos neurofibrilares en relación a la enfermedad de Alzheimer, o la degeneración granulovacular que se ve en las neuronas. En el Alzheimer puede estar asociado también a angiopatía amiloide, y esas angiopatías amiloides también hay que acordarse que pueden dar hematomas intraparenquimatosos. La angiopatía amiloide se ve como el depósito de una sustancia amorfa eosinofílica y extracelular a nivel de la pared vascular. Aquí lo vemos bien, que puede ser vista con rojo Congo, y sino también vamos a ver que dentro de las placas también puede haber amiloide, y que ese amiloide puede verse con luz polarizada como depósitos birrefringentes, color verde manzana. Acá lo vemos en la pared vascular, como lo veíamos recién en las placas. La enfermedad de cuerpos de Lewy, que provoca atrofia cerebral en general, y que está definida por la presencia de unos cuerpos redondos intracelulares con halo claro alrededor del cuerpo, y que se pueden inmunomarcar con ubiquitina. La enfermedad de Parkinson, en la cual acá vemos, por ejemplo, con un control normal, la presencia de la sustancia negra, la pigmentación a nivel del mesencéfalo y los pedúnculos cerebrales, y acá, como vemos, la pérdida de la coloración que se ve típicamente en la enfermedad de Parkinson, la pérdida de coloración de la sustancia negra. Vamos a ver que también se encuentran cuerpos de Lewy, gránulos de melanina y gliosis reactiva en los casos de enfermedad de Parkinson, y los gránulos de melanina están disminuidos por cierto grado de pérdida de las neuronas pigmentadas. La enfermedad de Huntington, la atrofia lobar de Pick, con compromiso predominantemente frontotemporal o predominantemente temporal. Fíjense el compromiso predominantemente temporal de la enfermedad de Pick, aunque son atrofias frontotemporales que pueden comprometer ambos lóbulos.
que van a provocar microscópicamente, vamos a ver las células de globoides, estas neuronas globoides o células de PIC con gran cantidad de gliosis reactiva. Las enfermedades neurológicas, que también podemos encontrar en neuropatología, y dentro de ellas vamos a ver enfermedades metabólicas y neuromusculares, pero para esto en realidad vamos a tener que hacer algunas recomendaciones, más que hacer diagnósticos. En las enfermedades neuromusculares, recordar evaluar nervios y músculo estriado. Digamos, si uno tiene el dato de que el paciente puede estar sufriendo una enfermedad neuromuscular, hay que recordarse, hay que buscar la posibilidad de tomar muestras de músculo estriado o de grandes nervios periféricos. Las metabólicas, que habrá que acordarse de las enfermedades que tienen alteraciones mitocondriales, lisosomales o peroxisomales, y otros, como la enfermedad de Wilson, los defectos del ciclo de la urea, la porfiria o las aminoacidopatías. En todos estos casos, estas enfermedades metabólicas o neuromusculares son enfermedades complejas multisistémicas que comprometen frecuentemente tanto el sistema nervioso central como el periférico, en las cuales vamos a tener que tener cierta evaluación de los factores hereditarios, vamos a tener que contar con datos clínicos bastante específicos, pero recordar que aunque puedan ser hereditarias, pueden comenzar en la adultez y por lo tanto pueden ser resorte de cualquier laboratorio de patología, se pueden presentar como muerte súbita y pueden presentar un factor desencadenante. Algunos ejemplos con enfermedades por acúmulos, como por la enfermedad de Tay-Sachs o la enfermedad de Niemann-Pick, en la cual se producen acúmulos de sustancias adentro de las neuronas, la enfermedad de Gaucher, en la cual también se producen un acúmulo, pero en este caso adentro de células microgliales o histiocitos. Acá tenemos otro ejemplo de enfermedad de Gaucher, en la cual vemos estos histiocitos con ese citoplasma tan particular denominado en papel de cigarrillo, que también podemos ver en biopsias hepáticas de los mismos pacientes. La leucodistrofia metacromática, que es una de las enfermedades que provoca alteraciones en la mielina y por lo tanto una desmielinización secundaria. La mucopolisacaridosis tipo 3, con alteraciones de los mucopolisacáridos que provocan acúmulos intracelulares de estas sustancias. La degeneración hepatolenticular en la enfermedad de Wilson, que va a provocar el acúmulo de niveles tóxicos de cobre a nivel neuronal y a nivel hepático, pero veremos que hay distintas variedades y dentro de estas variedades con distinta penetrancia genética tienen a veces compromiso diferencial entre el hígado y el sistema nervioso central. La mielinolisis centropontina, que es una lesión que se da predominantemente ante los cambios iónicos rápidos en el tiempo, como ser por ejemplo la depresión o la represión de sodio en pacientes que están depresionados. ¿Sí? Eso provoca una alteración del metabolismo que provoca lisis a nivel de la mielina, y si esto puede ocurrir a nivel del centro de la protuberancia y provocar directamente la muerte del paciente. Fíjense la pérdida a nivel centropontino, la destrucción de las bandas de mielina y por lo tanto la vacuolización de toda una zona. Y entre otros, metabólicos, el kernicterus, por ejemplo, con los depósitos de bilis a nivel de los ganglios basales en los niños. Una de las cosas que hay que recordar para la autopsia metabólica o neuromuscular es que hay que tratar de hacerla lo más rápido posible, hay que excluir claramente otras causas de muerte o causas asociadas, y hay que facilitar material para estudios de alta complejidad. Una de las cosas importantes que hay que conseguir es material en fresco en general, o fijado, y ese material en fresco fijarlo
en otros elementos, como para hacer estudios de microscopía electrónica, inmunoevaluaciones, o constituir la posibilidad de tener ADN para estudios genéticos, o inclusive para estudios metabólicos de otro tipo de complejidad. Hay que trabajar claramente de un modo multidisciplinario más en estos casos, ya que hay que hablar con neurólogos, cirujanos, genetistas, pediatras, etcétera, sobre todo si son niños, y hay que comunicarse con la familia para evaluar las posibles causas hereditarias de la lesión. Dentro de las posibilidades de enfermedades neuroquirúrgicas más coma, vamos a ver cómo pueden suceder en traumatismos directos sobre el sistema nervioso, como bloqueos de las derivaciones, o embolias grasas en pacientes politraumatizados, como habíamos dicho antes, como por ejemplo la causa de embolias de colesterol, que pueden provocar inclusive múltiples eventos isquémicos distales a las embolias. Por ejemplo, en este caso también, fíjense cómo se ve como un puntillado vascular congestivo, con alteraciones luego posteriores o aumentos irregulares, perdón, o áreas de isquemia irregular con contornos geográficos, y cómo se pueden ver estas embolias de colesterol dentro de las arterias intracerebrales, provocando la tromboembolia, la trombosis del vaso, y por lo tanto la isquemia distal al vaso correspondiente. Por último, como ejemplos, ¿qué otras situaciones aconsejan la autopsia neuropatológica? El último grupo es el de las infecciones, y dentro de las infecciones veremos que va a ser diferente en inmunocompetentes o en el contexto de inmunosupresión. En inmunocompetentes hay que evaluar infecciones endémicas y los antecedentes clínicos, y en el contexto de inmunosupresión habrá que ver si son pacientes HIV, pacientes trasplantados o pacientes en tratamientos antineoplásicos. Todos los ejemplos que estamos nombrando no se quedan, obviamente no llenan el 100% de las causas posibles, pero en general estamos tratando de nombrar lo que se nos da más en la práctica médica diaria, es decir, en los casos que vemos en la neuropatología de autopsias, de las autopsias que nosotros realmente realizamos. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, dentro de las cosas que vamos a ver con mayor frecuencia va a ser la presencia de meningitis, en las cuales, como ven acá un ejemplo, van a ver meninges con procesos exudativos, blanquecino amarillentos o verdosos, con meninges opacas, que pueden ser, inclusive hasta en el corte, se pueden ver como áreas mucoides a nivel de la meninge. Fíjense cómo hay un material, un exudado purulento, que inclusive a veces hasta ocupa y no deja ver las hendiduras y las circunvoluciones, que histológicamente se va a ver por un exudado fibrino leucocitario ocupando las meninges, que a veces van a provocar este exudado fibrino leucocitario, va a estar asociado como a trombosis vascular. Las meningoencefalitis, que comprometen ya no solo las meninges, sino el parénquima, luego los abscesos cerebrales, ¿sí? Con la formación de verdaderas cavidades purulentas o áreas de necrosis, de licuefacción con pus en su interior, como se ve acá claramente en esta lesión muy bien delimitada, o como se ve en estas otras lesiones con inclusive compromiso de no solo del parénquima, sino a veces un exudado que llega hasta los ventrículos, o pequeñas lesiones cavitadas con contenido purulento, bien delimitadas, con un reborde de edema y eventos inflamatorios. A veces puede ser la meningoencefalitis asociada a toxoplasmosis, como se ve en este ejemplo en pacientes inmunosuprimidos. En este ejemplo también acá se ven los microorganismos libres.
Acá se ve la inmunomarcación contra el Toxoplasma gondii, o inclusive casos de amebiasis, que en general son casos de infecciones necrotizantes multifocales, que pueden dar meningoencefalitis, en este caso a partir de la presencia de estas amebas, que son histológicamente parecidas a histiocitos, pero con un núcleo redondeado y pequeño, comúnmente central. Acá lo pueden ver mejor, a más aumento, que pueden dar meningoencefalitis granulomatosas o meningoencefalitis absedativa, que en general son mortales. Creo que con esto terminamos. Así que, como siempre, muchas gracias. Acá les dejo mi mail. Y esta charla ha sido más que todo para brindar algunos ejemplos y dejarles algunos datos para la autopsia neuropatológica.